Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase que vamos a tener y vamos a desarrollar en este momento. Espero que todos ustedes puedan prestar la debida atención, ya que vamos a tocar algunos temas que son muy relevantes e importantes en relación a lo que estamos viendo. Vamos a retroalimentar algunos temas que ya hemos ido manejando durante esta unidad, más los que vamos a agregar en este momento. Por lo tanto, le suplico pues que usted pueda prestar la atención debida y que pueda hacer usted estar anuente a lo que se vaya a explicar en este momento. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de la adecuación, cohesión y coherencia en un texto o en el texto. ¿Qué es esto entonces? Creo que ya hemos ido hablando durante esta unidad acerca de cómo redactar, hemos ido hablando acerca de temas relacionados a cómo escribir, cómo leer, pero también no se nos tiene que ir por alto el hecho de saber que todo texto que usted escriba o lea tiene que ser coherente, tiene que ser cohesivo y tiene que ser adecuado a lo que se está haciendo. Quiere decir que no podemos leer y no podemos escribir si no hay una comprensión completa. Creo que hasta ahí está bien claro el propósito de lo que es adecuar la cohesión y la coherencia en un texto. Muy bien, pero entonces, ¿qué es esto en realidad? Vamos a empezar con lo que es la adecuación textual o la adecuación de un texto. Y dice que es la propiedad según la cual el texto resulta adecuado a la situación comunicativa. Se adapta al contexto. Por ejemplo, imagina que vas a una entrevista de trabajo. ¿Sería adecuado que le hablaras al entrevistador como si fuera tu amigo? ¿O tu mejor amigo, tu hermano, tu papá? Es un ejemplo al que estamos poniendo acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será prudente? ¿Será adecuado? Yo considero que no. Es más, 100% podemos afirmar que no es así. No podemos hacer eso. ¿Por qué razón? Porque no estamos en el contexto adecuado. Usted está con su amigo y claro, usted puede hablarle como usted desea, con esa confianza, pero no puede hacer lo mismo con una persona que le está solicitando un trabajo, le está solicitando algún negocio, qué sé yo, alguna situación. Todo tiene que estar en el momento correcto, o sea, en una situación adecuada. Adecuación textual. Lo mismo sucede cuando leemos o escribimos. Muy bien, entonces el texto tiene que tener una adecuación correcta. Muy bien. ¿Qué aspectos tiene que tener la adecuación? ¿O cuáles son los que debe de tener en relación a lo escrito? ¿Sí? Muy bien, dice la presentación del texto. Tiene que tener tipografía, o sea, un tipo y tamaño de letra, un realce, un subrayado, negritas cursivas, y debe tener una disposición, márgenes y sangrías. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted va a escribir, debe tener en cuenta su letra, debe tener en cuenta el tamaño de la letra, si hay alguna, por ejemplo, algo que usted necesita enmarcar, subrayar, usted necesita realzar, o sea que esa partecita del texto que usted quiere escribir considera que es muy importante, debe de resaltarla. Eso se mira más cuando estamos escribiendo pues a computadora. Creo que incluso a veces la misma computadora nos da la pauta de cómo podemos hacerlo. Pero estamos hablando también en el ámbito de escribir a mano. Las sangrías y los márgenes también son muy importantes. También tenemos el propósito o la intención comunicativa. Hay varias intenciones comunicativas, como por ejemplo el informar, el formar, el entretener, opinar, declarar, preguntar, persuadir, solicitar algo. Básicamente, todos los textos se orientan, a grosso modo, hacia la objetividad o la subjetividad. Todo texto tiene una intención comunicativa. Por eso es importante que cuando usted escriba algo, quiere redactar algo, incluso dirán ustedes, pero es que yo no pienso ser escritor, o yo no quiero ser periodista, qué sé yo, de repente dirán ustedes por ahí alguna situación como esta, pero quiero comentarle lo siguiente. En algún momento determinado de su vida, ya sea porque usted sea abogado, porque usted sea doctor, porque usted va a ser ingeniero, la carrera que usted elija, recuérdese que a todo va a llegar un momento en el que usted tiene que redactar. Y cuando llegue ese momento, pues tiene que aprender a que todo tiene una intención comunicativa. Es más, déjeme decirle,
que cuando usted chatea, cuando usted se comunica por vía WhatsApp, vía Facebook, cualquier otra red social que quiera usted utilizar, recuérdese que su intención es informar, su intención es formar o entretener, qué sé yo cuál sea el propósito de su comunicación. Así que hasta en ese sentido usted tiene que tener la claridad, tiene que tener el propósito bien claro y por supuesto la adecuación correcta a la hora de chatear. Es por eso que muchas personas ni siquiera pueden chatear, porque no saben cómo tener esa intención comunicativa. Bueno, luego tenemos el registro, es decir, la relación entre emisor y receptor, que puede ser de igualdad, de superioridad o de inferioridad. También se habrán de tener en cuenta los saberes compartidos por ambos. La relación jerárquica, jefe, trabajador, vendedor, cliente, madre, hijo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la gente escribe, habla, a veces sin saber con quién está hablando. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro que hay un nivel jerárquico hasta cuando nos comunicamos. Y eso quiere decir con qué intención se va a comunicar usted. Por ejemplo, yo me imagino que usted no va a llegar con su papá sabiendo que es su papá y usted le va a pedir algo de una manera pues abusiva, de una manera prepotente, porque seguramente lo van a regresar. Para eso tiene que tener una intención, tiene que tener adecuación para poder solicitar algo. Luego tenemos el canal. No es lo mismo preparar un texto para su publicación que para su recitación ante un auditorio. Tampoco es lo mismo escribir una noticia o un reportaje de información que un artículo de opinión. ¿Verdad que no es lo mismo? Por supuesto que no. Un texto poético o una conferencia no se va a escribir de la misma manera. Así que tiene que haber contexto, tiene que haber adecuación. Luego tenemos la coherencia. Creo que esto es más sencillo de entender porque la misma palabra lo sugiere, ¿va? Coherente. Algunos de ustedes por ahí dicen, hay que ser más coherentes o no tiene coherencia lo que decís. Y claro, esto no es una palabra que nada más viene o venga por gusto. Realmente la coherencia tiene sus orígenes gramaticales y es que tener coherencia textual quiere decir que si yo voy a hablar algo es porque tiene relación con lo que estoy dando a entender. Dice, la coherencia determina que la cantidad de información en el texto es la adecuada. Esta información estará dispuesta de forma ordenada y bien estructurada. En este punto hay que, número 1, seleccionar la idea o tema principal. Número 2, relacionar las ideas secundarias con el tema global. ¿Existe una relación directa o indirecta? La coherencia siempre es un fenómeno de selección y de organización, porque debe existir una conexión con el todo que es el texto. Número 3, organizar las ideas de forma lógica en párrafos. ¿De qué forma se organiza la información? Hay que seguir un orden lógico y evitar el caos. Número 4, elegir una estructura adecuada al texto. Las más habituales son la analizante, que es una estructura deductiva. Número 2, la sintetizante, que es inductiva. Bueno, cuando hablamos entonces de coherencia, nos estamos refiriendo a que tiene que llevar un orden. No podemos hablar de que hoy desayuné pues muy bien y especifico que desayuné y empiezo a hablar de que pues de repente está todo caro en el mercado, cuando estoy hablando primero de qué fue lo que estoy cocinando, qué es lo que estoy comiendo. Tiene que haber una coherencia en lo que hablamos y en lo que escribimos. Por ejemplo, aquí tenemos, valga la redundancia, un ejemplo de un texto sin coherencia. Y espero que usted, si tiene la oportunidad de volverlo a ver y de releer los textos, lo que estamos viendo acá, y pues volver a recapitular este video sería excelente para entender qué es la coherencia. Vea, ejemplo de un texto sin coherencia. Dice, Laura, ayer vimos, Juan, cuando tú eras pequeña, íbamos al supermercado de Huelín, pero mis deberes eran difíciles, nadie me ayudaba, aunque el perro salía y me dijo que le dijiste que fíjate, que no sé cuándo sucede estas cosas de los libros Me gusta Romeo y Julieta. ¡Qué interesante! ¿Usted le entendió algo? Ni yo. Créame que ni yo. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente, y no me estoy refiriendo precisamente a usted, hay mucha gente que incluso ya es grande con algún tipo de pues, estudio, nivel académico, y déjeme decirle que es nuestra triste realidad. No saben comunicarse. Y cometen este error precisamente, el que acabamos de leer. No tiene lógica, no tiene coherencia.
Otro ejemplo sería, los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. No tiene lógica. Para eso tenemos que aprender a tener un orden cuando hablamos, cuando escribimos. Déjeme decirle, y de verdad, pues disculpe si lo comento, pero pues estamos aprendiendo y todo esto es un aprendizaje constante. Hemos ido revisando algunas redacciones que usted pues ha realizado y algunos lamentablemente pues cometen estos errores. Y a veces escriben y no se dan cuenta de qué es lo que están escribiendo y al momento de que uno lo lee, ahí es donde nos damos cuenta que no tienen coherencia. Por eso es importante, y aquí quiero que vayamos a la práctica. Es importante, un tip, un secreto, un consejo que debe de tener usted o que debe de aplicar para cuando quiera escribir algo, cualquiera que esto sea. Primero, hágalo y luego léalo y reléalo, ¿sí? Con el propósito de que verifique si tiene coherencia o no. Si este mensaje, lo que usted está escribiendo, lo que usted está diciendo no tiene coherencia, pues repítalo o compóngalo a modo de evitar estos errores. Y aunque no lo crea, de verdad hay mucha gente que habla así como en estos ejemplos que acabamos de mostrar. Vamos al siguiente, que es la cohesión textual. Bueno, ¿qué es eso entonces? La cohesión es un texto bien cosido, hilvanado. Es la conexión que se da entre todas las partes. Es un fenómeno sintáctico. La transición entre una frase a otra y de un párrafo a otro debe estar bien trabada y articulada. Los procedimientos que se emplean son repetición y sustitución. Bueno, un texto debe ser adecuado al momento, al lugar, dónde y cuándo y cómo. Coherencia, que tenga lógica. Pero, ¿de qué nos vamos a ayudar? De la cohesión. Para que el texto tenga coherencia o sea coherente, nos vamos a ayudar de la cohesión. Quiero no enredarlos con esto. Repito, un texto debe ser adecuado, o sea, adecuado al contexto, al lugar, de cuándo voy a hablar, de qué voy a hablar y en qué lugar lo voy a hablar, o de qué voy a escribir, es lo mismo. Coherencia, que voy a hablar de cocina, perfecto, voy a hablar de educación, muy bien, voy a hablar de deportes, está bien, pero entonces, si voy a hablar o voy a escribir acerca de deportes, que tenga coherencia. Para eso me voy a hablar de la cohesión. La cohesión usa los conectores. Y creo que eso ya lo hemos visto. Una manera de tener una buena cohesión textual es evitar la repetición de una misma palabra tanto como sea posible. La mejor forma de hacer esto es mediante el uso de los siguientes usos cohesivos. Repito y vuelvo a repetir lo que ya hemos trabajado en clase. Es importante conocer muchas cosas, tener conocimientos previos y por supuesto conocer variedad de palabras. Ya lo habíamos visto por ahí, decir que una casa la podemos manejar también como hogar, como una vivienda, como una choza. O sea, conocer varias palabras de una misma definición, tener varios significados para un mismo significante. Eso le va a ayudar a que su redacción pues tenga más profundidad en lo que usted está hablando. Aquí vamos a ver los usos de los conectores o los usos cohesivos. Creo que ya lo hemos visto. Que nos van a servir para, decía anteriormente, hilvanar, conectar, hacer que el texto tenga lógica, que sea coherente, que sea lógico, que tenga pues esa profundidad que deseamos, que tenga ese estilo comunicativo y asertivo. Tenemos ahí varios ejemplos de adición, separación, oposición, causa, comparación, tiempo condicional, espacio y limitación. Estos conectores son los que podríamos agregar a los ejemplos anteriormente mencionados o vistos para que tenga coherencia. Entonces, la cohesión es el uso de palabras variadas y el uso de conectores que nos vayan a servir para que tenga lógica nuestro texto. Muy bien. Por último, vamos a algunos ejemplos. Dice, aviso a los clientes, este establecimiento para su tranquilidad utiliza productos que no han sido probados en animales. No queda clara si la tranquilidad es del cliente o del establecimiento. José está satisfecho con la comida y yo lo mismo. Bueno, antes de seguir, estos ejemplos que estamos viendo en este momento son ejemplos de textos, de frases que no tienen coherencia
y que tampoco utilizan la cohesión. Sí utilizan conectores, pero no están estableciendo bien la estructura del mensaje. Por ejemplo, dice acá, José está satisfecho con la comida. Y yo lo mismo. Nos queda la duda de qué. ¿Estoy satisfecho por José o por la comida que yo consumí? ¿De qué estamos satisfechos? Con esto quiero decir que de verdad, insisto, debe de quedar bien claro nuestro mensaje. Por ejemplo, en la última dice, Juan, ¿cómo estás? En este ejemplo se puede ver que la oración pierde el sentido a causa de la falta de la coma vocativa. De hecho, una coma también se lo he mencionado, pues interfiere mucho en la comunicación. Ahí entonces, Juan, ¿cómo estás? Tal vez algunos no lo miran, sin embargo, le hace falta la coma. El resultado sería Juan, ¿cómo estás? Hay una gran diferencia. Así que, en conclusión, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos, en dónde y cómo, y que tenga lógica lo que decimos. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya servido esta pequeña clasecita, esta pequeña explicación del contenido que usted ya ha recibido. Así que cualquier cosa estamos para servirles. Bendiciones.